Hola, hay una idea que es, bueno, fascinante, ¿no? La de que las antiguas historias de la Biblia no son solo eso, historias, sino que esconden una especie de código, un hilo invisible que conecta todo con eventos que literalmente cambiaron el mundo. Pues bien, hoy nos vamos a sumergir de lleno en ese código. Vamos a hacer un viaje de la sombra a la realidad. A ver, una de las grandes preguntas siempre ha sido esa: ¿cómo encajan el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Son dos libros separados o hay algo más? La respuesta es que, lejos de estar aislados, son como dos actos de una misma gran obra. Y la clave para entender cómo se conectan, bueno, eso es exactamente lo que vamos a desvelar hoy. Y resulta que la llave que abre esta puerta tiene un nombre. Se llama tipología bíblica. Suena un poco técnico, ¿verdad? Pero la idea es muy sencilla. Básicamente, es el estudio de lo que se llaman sombras. ¿Y qué son? Pues personas, eventos, incluso instituciones del Antiguo Testamento que funcionan como un anticipo, una especie de tráiler de algo mucho más grande que llegaría después, encontrando su significado total en la figura de Cristo. Vale, pues este va a ser nuestro recorrido. Primero nos fijaremos en las grandes figuras de liderazgo: el profeta, el sacerdote y el rey. Luego pasaremos a explorar cosas tan centrales como el culto y el descanso, el templo, los sacrificios, el sábado. Después nos meteremos con símbolos clave, como la Pascua y el pan. Y para terminar veremos cómo todo encaja, cómo se produce esa transformación final, el paso de la sombra a la sustancia. Venga, pues empezamos. Nuestra primera parada, las figuras de liderazgo. El Antiguo Testamento está, como sabemos, lleno de profetas, sacerdotes y reyes que guiaron al pueblo de Israel. Pero, y aquí viene lo interesante, si los miramos con estas gafas de la tipología, descubrimos que eran mucho más que simples figuras históricas. Pensemos, por ejemplo, en la figura del sacerdote. En el Antiguo Testamento tenemos a gente como Aarón. Eran sacerdotes, sí, pero eran mortales, eran imperfectos, y por eso tenían que ofrecer sacrificios una y otra vez, sin parar. Esa, digamos, era la sombra. ¿Y la realidad que proyectaba esa sombra? Pues según la perspectiva del Nuevo Testamento es Cristo, un sumo sacerdote perfecto, eterno, que no necesita repetir nada porque su sacrificio es el mismo, ofrecido una única vez y para siempre. ¿Y qué pasa con la figura del rey? Pues pasa exactamente lo mismo. Tenemos a reyes como David, ¿no? Crearon reinos impresionantes, sí, pero al final eran reinos terrenales, reinos temporales. De nuevo, esa era la sombra. La realidad, por otro lado, es Cristo. Se le llama Hijo de David, conectando con esa herencia, pero su reino es otra cosa, un reino eterno, universal, que no entiende de fronteras, ni de tiempo, ni de espacio. Nos queda el profeta. A ver, los profetas del Antiguo Testamento hablaban en nombre de Dios, eran sus portavoces, sus mensajeros. Pero aquí el salto es brutal, porque a Cristo no se le presenta como un mensajero más, no, se le presenta como la palabra misma de Dios hecha carne. Y la diferencia, claro, es abismal. Él no es alguien que trae un mensaje, Él es el mensaje. Muy bien. Pues esta misma dinámica, esta idea de la sombra y la realidad, no se queda solo en las personas, se extiende también a los pilares del culto, a las prácticas más sagradas, el templo, los sacrificios, hasta el propio día de descanso. Vamos a ver que todo, absolutamente todo, apuntaba a algo más allá. Empecemos por el templo. El templo de Jerusalén era el centro de todo, el epicentro de la fe judía. Un edificio físico, de piedra, donde se suponía que habitaba la presencia de Dios. Esa era la sombra. Pero de repente llega Jesús y dice algo que dejó a todos de piedra: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y claro, no hablaba del edificio, hablaba de su propio cuerpo. La realidad, entonces, ya no es un lugar, es una persona, el auténtico punto de encuentro entre Dios y la humanidad. Pasemos a los sacrificios. Durante siglos y siglos se sacrificaban animales. La idea era cubrir el pecado, pero era algo temporal, un parche, por así decirlo. Era un ritual que había que repetir una y otra vez, sin fin, la sombra. Y aquí es donde la teología cristiana presenta el sacrificio de Cristo, al que llama el Cordero de Dios, como algo radicalmente distinto. No es una cobertura temporal, no es un parche, es la eliminación definitiva del pecado. Un acto único, total, que ya no necesita repetirse jamás. Y fijaos que esto llega hasta el sábado, el Sabbat. El día de descanso semanal era sagrado, un símbolo del descanso de Dios tras la creación. Y sí, actuaba también como una sombra. El Nuevo Testamento recoge esta idea y la lleva a otro nivel. Presenta a Cristo como la fuente del verdadero descanso. Ya no hablamos solo de un respiro físico, de un día a la semana, sino de un reposo profundo, un descanso para el alma que dura siempre. Vamos ahora con 2 símbolos que son potentísimos. Aquí la conexión se ve de una forma súper clara. Vamos a hablar de 2 de los elementos más famosos del Antiguo Testamento, la Pascua
Y el maná, ese pan que caía del cielo. La Pascua, claro. La historia es de sobra conocida. La sangre de un cordero en los dinteles de las puertas salvó a los israelitas de la muerte en Egipto, una imagen increíblemente poderosa. Pues bien, esa imagen se ve como la sombra perfecta de lo que estaba por venir. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento a Cristo se le llama, sin rodeos, nuestro Cordero Pascual. Su sacrificio, según esta visión, libera, pero no de una esclavitud física en Egipto, sino de la muerte espiritual. ¿Y qué me decís del maná, aquel pan milagroso que alimentó a los israelitas durante 40 años en el desierto? Era un alimento físico, vital, pero temporal. Cada día tenían que recogerlo de nuevo. La sombra. Pues bien, Jesús mismo recoge esta imagen potentísima y se autodenomina el pan de vida. Ya no es un alimento para el cuerpo, que caduca, es un sustento espiritual eterno para el alma. Una vez más, vemos el patrón, una sombra material que apunta a una realidad espiritual mucho más profunda. Bueno, después de seguir todas estas pistas, sacerdote, rey, templo, sacrificio, Pascua, las piezas de este código oculto empiezan a encajar, ¿a que sí? Ya estamos llegando al final del camino. Es el momento de juntarlo todo y ver la imagen completa que aparece cuando, por fin, pasamos de la sombra a la sustancia. Así que la gran revelación, el eureka de toda esta interpretación es que Cristo no es visto como algo nuevo que aparece de la nada. No. Es el cumplimiento de todo lo que hemos estado viendo. Es el verdadero templo, el sacerdote definitivo, el rey eterno, el único sacrificio perfecto, el descanso que se anhelaba. Cada una de esas sombras o tipos del Antiguo Testamento encuentra por fin su antitipo, es decir, su realidad final y completa. Y la verdad, no hay una forma mejor de resumir todo esto que con una cita del propio Nuevo Testamento, del libro de Colosenses. Dice que todo lo anterior, todas esas sombras, eran solo eso, un reflejo de las realidades futuras, pero la sustancia, lo real, lo tangible, eso pertenece a Cristo. Es como si toda la historia anterior fuera un gran tráiler, y Él fuera la película completa, la culminación de toda la narrativa. Y todo esto nos deja con una pregunta final para darle vueltas. Si empezamos a mirar estas historias antiguas con estas gafas, con esta lente de la tipología, cambia nuestra percepción sobre ellas. ¿Qué nuevo significado cobran cuando dejan de ser eventos aislados y se convierten en hilos de un tapiz gigantesco tejido a lo largo de los siglos? Desde luego es una idea fascinante que, como mínimo, invita a seguir explorando.